Dios me los bendiga. En esta hora vamos a exhortar, vamos a soltar una palabra directa del cielo, una palabra que hará que tu vida sea diferente, una palabra donde algo va a acontecer en tu vida. Pero vamos a esperar que se vayan conectando 2 o 3. Mientras tanto, yo haré una oración de comienzo a lo que las personas se van conectando, porque esta palabra que traigo es una palabra que te hace cambiar tu pensar, te hace cambiar tu estilo de vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú caminas por la fe, todo cambia, tu entorno cambia, tu mentalidad cambia. Cosas grandes pueden ocurrir en tu vida, pero es por la fe. Es la fe lo que hace que tú seas sanado. Es la fe lo que hace que tú seas libertado en esta hora. Esa fe que tú tienes en tu interior, porque es una fe incrementable. Cuando tú lo pides con fe, algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir, el cielo se tiene que mover a tu favor. Pero en esta hora vamos a empezar a orar. Una oración de comienzo. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, Padre, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. En las buenas y en las malas, Señor, yo veo tu mano, Señor, obrar, Señor. En mis caídas, Señor, yo veo como tú obras, Señor. Así como tú en mis caídas, Señor, tú obras, Señor. Ora en cada persona, Señor. Que hay que a veces nos sentimos abatidos. Hay a veces que nos sentimos afligidos y no sabemos qué hacer, Señor. Envía, Señor, un ejército de ángeles, Señor, para que levantes, Señor, a esos hijos tuyos que están caídos, Señor. Para que den esas fuerzas como búfalos, Señor, para que ellos puedan seguir avanzando y avanzar, Señor. Porque tú tienes cosas grandes, Señor, con cada uno de los que están escuchando este live y los que lo van a escuchar después, Señor. Padre, Señor, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de mi boca. Que no sea yo, Señor, en mi carnalidad, Señor. Solamente que seas tú, Señor, hablándole a tu pueblo, Señor. Trayéndole ese maná fresco, Señor. Trayendo esa palabra, Señor. Una palabra que liberta, Señor. Es una palabra que restaura, Señor. Una palabra que sana, Señor. Porque tu palabra es pura. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es grande. ¿Por qué, Señor? Porque yo digo que tu palabra es poderosa, Señor. Porque si vamos al Génesis, Señor, tú creaste la creación con una palabra, Señor. Y esa palabra creó los cielos. Esa palabra creó los mares, las montañas, los animales, Señor, los árboles, Señor. Esa palabra que tú soltaste, Señor, hizo que creara la creación maravillosa, Señor. Donde hoy mismo, Señor, estamos caminando, Señor. Donde hoy mismo, Señor, podemos ver tu creación divina, Señor. Pero en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que tú le hables a tu pueblo, Señor. Que tú le hables, Señor, a tu pueblo, Señor. Porque tú amas a tu pueblo, Señor, en esta hora, Padre, Señor. Vamos a declarar, Señor, que todo el que está enfermo, Señor, va a salir sano, Señor. Declaramos, Señor, que el que está paralítico, Señor, se levanta, Señor. Declaramos, Señor, que todo ataque de ansiedad, Señor, en esta hora, Señor. Declaramos que todo ataque de depresión, Señor, hoy se cae, hoy se rompe, hoy se echa al abismo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Declaramos un vallado de ángeles, Señor, en este lugar, Padre, Señor. Un vallado de ángeles, Señor, con espadas desenvainadas, Señor. Y el Espíritu Santo, Señor, que se mueva, Señor, con libertad, Señor, limpiando la atmósfera de este lugar y la atmósfera de los que están oyendo este live, Señor. Declaramos, Señor, que hoy tú vas a ser libertado. Declaramos que hoy tú vas a ser sano. Declaramos que hoy tú vas a ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy por tema yo tengo, es que
Jesús tiene hasta ahora, por lo que yo sé, tiene dos maneras de sanar y de libertar. Pero yo vengo a traerte una. Yo te vengo a traer una manera de la cual tú puedas ser libre. Porque la fe es lo que te sana. ¿Sabes por qué? Si vamos a leer la palabra en Santiago, en capítulo 5, versículos del 13 al 18, dice, mira lo que dice: algunos de ustedes están pasando por dificultades, que ore. Algunos están felices, que canten alabanza. Algunos están enfermos, mira, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración, mira lo que dice en el versículo 15. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. Confiésese los pecados unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Aquí tenemos en el versículo 17 a uno de los personajes, a uno de los profetas mayores de la Biblia que por su fe hizo que el cielo se cejara y no lloviera dice, mira, te lo va a leer, dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, sin embargo, cuando oró con fervor, mira lo que dice: cuando oró con fervor para que nunca cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosecha. Mira lo que dice: a veces en nuestra humanidad, cuando el camino nos enfrentamos a situaciones que nos afligen, que nos atribulan, a veces decimos: Señor, pero yo te estoy entregando todo. Señor, yo estoy haciendo tu voluntad, pero no veo nada. Entonces, cuando tu fe empieza a menguar, es entonces cuando tu fe empieza a disminuir, es entonces cuando tú empiezas a dudar de la palabra que Dios soltó en tu vida. Porque la palabra de Dios no cae al piso, Él no cae al piso, la palabra de Dios, ella viaja en el tiempo y se cumple. ¿Por qué? Porque si Dios creó los cielos, si Dios creó los mares con una palabra, porque tú estás desconfiando de la palabra que Dios soltó en tu vida, porque tú estás desconfiando de lo que Dios va a hacer. Ahí es cuando Dios empieza a probarte la fe, en ese medio de la tribulación, en ese medio de la tormenta. Ahí es que Dios te empieza a probarte la fe y nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque a veces perdemos la confianza, a veces perdemos nuestra fe en ese medio de la tribulación. Hay a veces que hay tormentas que te azotan, hay a veces que te llega la enfermedad, hay a veces que tu finanza, tú no tienes ni un peso ni para comer, hay a veces que la cena está vacía y tú empiezas a desconfiar en el Señor. Pero es que no, es que Dios, tú estás en ese proceso, pero es que Dios te está probando en ese proceso. En el medio de ese proceso es para que tu fe aumente, no es para que tu fe mengue. Ahí cuando los pensamientos empiezan a dar un giro en tu vida, donde empezamos a dudar que si Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ese es el enemigo que quiere atacarte, el enemigo quiere azotar tu mente, el enemigo te pone y dice: no, Dios no lo va a hacer, pero es que tú tienes que confiar en la palabra, porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es maravillosa. Ese momento es crucial para nuestras vidas, porque dependemos de nosotros. Mira lo que dice: dependemos de nosotros si ese milagro o esa petición que tanto deseamos que obre en nuestra vida, que acontezca en nuestras vidas, depende de nosotros. Depende de que si ese milagro quiere que ocurra, si tú quieres que tú seas sanado, que si tú quieres que tu familia sea libertada, que tú quieres que tus finanzas crezcan, eso depende de ti. Yo te lo puedo explicar más adelante, porque mira qué pasa cuando en vez de activar la fe, activamos el miedo. Mira lo que pasa cuando en vez de esa circunstancia, de esa aflicción, de esa tormenta, activamos el miedo. Y cuando activamos el miedo, ahí viene la duda.
ahí empezamos a dudar, ahí empezamos a decir, no, el Señor dio esa palabra, pero no va a pasar. Estás dudando de una palabra poderosa que Dios desató desde el vientre de tu madre. ¿Por qué? Porque ya Dios conoce el futuro. Dios está en el presente, pero Él conoce el futuro porque Dios está en los tres tiempos. Como cuando Jesús estaba caminando por las aguas. Mírate esto, yo te estoy a explicar lo que hace miedo a tu fe. Lo explica, se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Y dice, y entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero mira lo que pasó en el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, mira lo que dijo, mira. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pero lo va a volver a repetir. Pero al ver el fuerte viento, mira lo que dijo, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En ese momento que esa tormenta, esos vientos estaban azotando fuerte, mientras esa marea estaba alta y azotándole en la cara, él tuvo miedo. ¿Por qué? Porque se desenfocó, miró para donde no tenía que mirar, dejó de mirar su promesa, dejó de mirar de la palabra que Dios le habló y empezó a mirar el problema y empezó a afirmarse el problema, y por eso es que se hundió. Y por eso es que Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En ese momento que Pedro empezó a caminar sobre las aguas, que dio sus primeros pasos sobre las aguas, dijo, wow, estoy caminando sobre las aguas, qué poderoso. Pero cuando vio esos vientos y ese oleaje empezó a azotar en su vida, le entró el miedo. En ese momento el maestro le da la mano y lo levantaba y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Te lo voy a volver a repetir. Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Si venimos a ver, Pedro era uno de sus discípulos. Pedro caminaba con Jesús. Pedro veía los milagros. Pedro veía cuando la gente sanaban. Pedro veía cuando los paralíticos caminaban. Pedro veía cuando los ciegos no veían ver. Pedro estaba viendo los milagros del maestro. Pero en ese momento lo atacó el miedo. En ese momento le entró la tribulación. Le entró la tormenta y ella empezó a dudar. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere levantar una tormenta grande para apagar tu fe. Pero en el medio de esa tormenta grande, no es que apague tu fe, ahí es que tú tienes que declarar la palabra. Ahí es que cuando tú te levantes, dices, si el enemigo me dio enfermedad, tranquilo, porque el que me va a sanar es Dios. Si Dios tiene una palabra de que tú vas a ser libre, lo vas a hacer. Si Dios te dio una palabra de que tu familia va a llegar a los pies de Cristo, lo va a hacer. Tienes que coger esa palabra que Dios desató en tu vida. Tienes que empezar a declararla, porque tu boca tiene autoridad, tu boca tiene poder. ¿Por qué? Porque si vamos al Génesis, en el comienzo, Jesús dice, hagamos al hombre imagen y semejanza. Entonces, Dios lo sigue diciendo, si el hombre es igual a imagen y semejanza a Dios, entonces el poderoso, el gran yo soy, creó la tierra con una palabra. Entonces tu boca tiene poder para que el enemigo te suelte. Tu boca tiene poder para que tú seas sano. Tu boca tiene poder para que esa tormenta que te está soltando tú la puedas declarar en tu vida que se va. Jesús lo que quiso entender que cuando tú tienes fe, cuando tu fe está activada, no hay tormenta, no hay proceso que te haga dudar de lo que puedes hacer con tu fe. Aquí yo vengo a traerte otro ejemplo en la Biblia. Y este me encanta, este me fascina. ¿Por qué?
porque este personaje a mí me encanta, pero yo te lo voy a leer y te lo voy a explicar. Que se encuentra en San Lucas, capítulo 8, versículo de 43-48. Y aquí llega, mira lo que dice. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, gastó todo su dinero, gastó toda su plata, gastó todo lo que tenía para que ese flujo de sangre pudiera ser curado. Pero ninguno había podido no podía ser curada. Pero si leemos en el capítulo 44, el versículo 44, dice, y se la acercó por detrás. Mira, dijo, y toqué el borde, dice, se la acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante detuvo el flujo de sangre. Y entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Pero esto es una versión, porque cuando tú te pones a buscar, acuérdate que hubieron muchos discípulos, pero ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sanada. Si tan solo yo tocara el borde de su manto, yo seré sanada. Y entonces ella se la acercó por detrás del maestro y tocó el borde de su manto. Y al instante el flujo de sangre se detuvo. Y entonces, mira, aquí es lo que viene lo más poderoso. Aquí dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro. Y lo que dijo Pedro, y dijo, y lo que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprimen y dicen, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido de poder de mí. Mira lo que yo te llevo un poquito más para atrás, porque Jesús estaba en la barca, Jesús estaba bajándose la barca, pero se la acercó el jefe de la sinagoga, se la acerca Jairo. Pero en ese momento Jairo se le acerca. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba muriendo. Y entonces dice que Jesús siguió caminando. Y dice que una gran multitud, no dijo una pequeña, dijo una gran multitud la acompañaba. Pero cuando la mujer del manto reconoció que venía el maestro, ella quiso tocar el borde del manto para ser sana, pero ella tuvo que luchar. Ella tuvo que caminar, ella tuvo que empujar, ella tuvo que tropezar con ella tuvo que sacar a todo el mundo para poder llegar a donde el maestro. Pero él dice, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Entonces, lo que activó que el poder de Dios se manifestara en la vida de la mujer de flujo de sangre fue su fe. No fue Jesús, porque Jesús no le dijo, va a ser sana. Porque si tú lees el capítulo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Pero en el versículo 48 es el versículo más poderoso, que dice, y Jesús le dijo, y él le dijo, mira lo que le dijo Jesús, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús no soltó una palabra sobre la mujer de flujo de sangre. La mujer de flujo de sangre, ella iba con una declaración. Ella fue con una declaración, con una fe poderosa, porque ella sabía que con tocar el borde de su manto iba a ser sana, porque ella estaba reconociendo quién es que estaba pasando. Ella reconocía que era el maestro, pero dice que durante 12 años ella había gastado todo en médicos y no encontraba nada, pero reconoció que el que pasaba era el Hijo de Dios. Mira lo que declaró con fe. Dios, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Y le dijo, tu fe te ha salvado. No fue Jesús que la salvó, fue su fe que activó algo en Jesús para que en ella ocurriera un milagro. Porque él dijo que lo que salió de él fue poder y virtud. Cuando tú activas tu fe, algo en los cielos se va a manifestar a tu favor. Yo tengo otra historia que se encuentra para que tú veas que a veces no hay que esperar ni que Jesús venga. A veces que nosotros tenemos que declarar y creer con fe, pero una fe que
inquebrantables. Mira lo que dice en Marcos 10, en capítulo 10, versículos 46 y 52. Entonces vinieron a Jericó, y a salir de Jericó, y él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendía para que se callase, pero él clamaba mucho más. La fe de él se iba por encima del proceso. La fe de él se iba por encima de la gente. La fe de él se iba por encima de su condición. Porque Bartimeo era ciego. Él estaba apartado del camino. Él lo único que hacía era mendigar, porque él no podía hacer más nada. Él no podía moverse, no podía caminar, porque él no sabía para dónde iba. Pero entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y entonces, arrobando su capa, se levantó y vino a donde Jesús. Y aquí viene la parte poderosa. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dice, mira lo que Jesús le dice: vete, que tu fe te ha salvado. El maestro no está sanando. Ellos mismos están buscando por su fe, su sanidad, su liberación. Ellos mismos están declarando esa palabra. ¿Por qué? Porque la fe hace que active algo en Jesús. Algo que se active en el cielo y se manifiesta en la tierra. Y Jesús siguió su camino. Reconoció que venía el Hijo del Hombre, pero las personas empezaron a decir que se calle, pero él seguía gritando: Hijo de David. Y Jesús se detuvo. ¿Para qué? Porque él reconoció que él tiene una fe inquebrantable. Si nos va, mira, en Hebreos 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira lo que dice, te lo voy a volver a repetir. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí Dios te lo está hablando en la palabra. La fe es lo que tú esperas, no lo que tú estás viendo. Tú sigues esperando aunque no veas nada. Tú sigues esperando aunque no veas tu milagro. Si tú estás enfermo, sigue esperando tu sanidad. Si tú quieres que tu ministerio crezca, no que crezca, si tú quieres que tu ministerio se active, sigue esperando en Dios. ¿Por qué? Porque esa fe que tú tengas, que sea una fe genuina, va a hacer que el cielo se abra a tu favor. La fe es lo que te salva, la fe es lo que te sana, la fe es lo que hace que tú te libertes. Y con este versículo yo lo voy dejando. Se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo de 2 al 6. Mira lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosas alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y se la dará. Pero lo que dice el versículo 6 es lo más poderoso. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Ahí te lo voy a volver a repetir. Dice que pida con fe, no dudando. Cuando tú vayas a pedir, pide creyendo, pide que va a pasar, pide que eso va a llegar, pide que va a pasar. No pidas dudando, porque cuando tú dudas no va a pasar nada. Cuando tú dudas no va a pasar nada en tu vida. Cuando tú activas esa fe, la fe es lo más poderoso que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, esto es algo poderoso, la fe. Cuando tú caminas con fe, cuando tú caminas con fe,
y tú dices, por ejemplo, yo me quiero hacer un equipo evangelista, ¿sabes? Un equipo evangelístico para irme a las calles a evangelizar, un ejemplo. Y digo, Señor, yo necesito aunque sea una bocina. Y por fe la bocina llega. ¿Por qué? Porque es la fe. No es lo que no estás viendo, es lo que tú estás creyendo. Porque cuando tú activas algo con fe, el cielo se va a abrir a tu favor. Cuando tú activas algo con fe, el cielo se abre y ahí es cuando los milagros ocurren. Ahí es cuando las sanidades llegan. Ahí es cuando el tiempo de Dios, el Cairo llega. ¿Pero por qué? Porque a veces tú dices, Señor, ¿por qué tú no llegas? ¿Por qué tú estás dudando? No tienes que dudar de lo que el Maestro va a hacer en tu vida. No tienes que dudar de lo que el Maestro va a acontecer en tu vida. No tienes que dudar de lo que el Maestro va a sanarte en tu vida. Tú solamente sigue caminando. Tú solamente sigue orando con fe. Tú solamente sigue creyendo que aunque no veas nada en el desierto. Acuérdate que el desierto es un sitio vacío, desolado, y tú sigues caminando en ese desierto, pero al final el Señor te va a llevar a la tierra prometida, a la tierra donde tú verás el fruto de tu fe. Así que no le añado ni quito a lo que Dios me dio. En esta hora, si usted no ha conocido a Cristo, es tiempo de que le abra ese corazón, de que le abra las puertas. Aquí Dios no está buscando, aquí lo que Dios no busca si tú has pecado, si tú has hecho cosas, no, a Dios no le importa eso. Dios le importa tu corazón, Dios le importa tu alma. ¿Por qué? Porque yo te lo digo, porque Dios me sacó del mundo, Dios me sacó de la oscuridad, Dios me sacó de la droga, Dios me sacó del alcohol, Dios me sacó de cosas malas. Y me siento agradecido con lo que Dios ha hecho en mi vida. Y sigue siendo cosas grandes en mi vida. ¿Por qué? Porque yo sigo poniendo mi confianza en el Señor. Cuando yo conocí al Señor, fue 2 meses, fue en noviembre. Yo confieso, tiene una queja. Estaba en el mundo, pero estaba con Dios y decía, Señor, pero yo quiero soltar esto. Ya yo no quiero seguir la droga. Yo quiero servirte, yo quiero estar contigo, yo quiero que... Y el primer mes se me estaba haciendo difícil. Pero llegó un momento que el segundo mes era diciembre 31. Yo me recuerdo bien. Yo estaba sentado en mi carro y decía, Señor, pero es que yo no quiero más nada de esto. Pero se me hacía difícil romper. Pero Dios te da la fuerza para romper. Y ese 31 de diciembre yo cogí todo lo que tenía, lo solté y no quise saber más nada de eso. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios estuvo en ese momento. Yo sé que Dios me dio la fuerza para poder soltar la droga. Y le doy gracias a Dios por lo que hizo y por lo que sigue haciendo. Porque es que Dios es grande y Dios no le importa. Mira, Dios no le importa. Porque hay mucha gente que no van a la iglesia porque fueron heridos, ¿verdad? Pero aquí tú no podemos mirar lo que dice el hombre. Dios no le importa si tú vas mañana, por ejemplo, mañana es culto a la iglesia y tú llegas a la iglesia con pantalones cortos. A Dios no le importa el pantalón corto. Dios le importa tu alma, Dios le importa tu corazón. Imagínate yo no voy porque voy en corto, pero es que no. A Dios no le importa. Dios contigo trabaja en el camino. El único que te puede juzgar, el único que te puede decir cosas es Dios, pero Dios no te la va a decir porque Dios te ama. Dios quiere cambiarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere libertarte, Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, Dios quiere hacer cosas grandes en tu familia, Dios quiere hacer cosas grandes en tus hijos. No importa cómo estés, solamente llega un corazón humilde y contristado, Dios no lo rechaza. Pero si no has conocido a Cristo, puedes comentar,
puedes dejarnos un mensaje. Y oramos por ti, oramos por tu familia. Como quiera yo voy a hacer la oración. ¿Por qué? Porque Dios quiere, en esta hora Dios quiere libertarte. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere sanar esas heridas del pasado. Porque hay heridas del pasado que arrastramos y no nos deja avanzar. Es tiempo de soltar todas las cargas. Es tiempo de soltar todo lo que vivimos. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer un nuevo tiempo, un nuevo comienzo en ti. Y en esta hora, Padre, Señor, te pido, Señor, por los que no te conocen, Señor. Padre, Señor, te pido, Señor, que seas tú, Señor, poniendo tu mano ahí, Señor, en ellos, Señor. Que seas tú enviando un ángel, Señor, donde quiera que ellos estén, Señor. Para que ellos puedan ser, Señor, guiados, Señor, a tu camino, Señor. Guiados, Señor, a tu salvación, Señor. Guiados a tu libertad, Padre. Padre, Señor, que el que esté apartado, Señor, reconozca que tú eres el Padre, Señor, que tú no los dejas abandonados, tú los cuidas, tú los guardas. Si tú sigues respirando hoy, si tú estás respirando hoy es porque todavía Dios tiene cosas grandes contigo. Así que te damos gracias, Señor Padre, Señor. Te pido, Señor, que esté en la calle, Señor, tú le envíes un ángel, Señor. Que seas tú, Señor, guardándolo, Señor, y transformándolo, Señor, a un nuevo comienzo, a una nueva vida, Señor. Padre, Señor, te pido, Señor, por los que están en las drogas, Señor. Yo declaro, Señor, que tú los levantas, Señor, como evangelistas, Señor. Yo los declaro, Señor, que tú los levantas como pastores, como adoradores, Señor, como servidores, Señor, como ministros de Dios, Señor. Que ellos van a predicar tu palabra, Señor, porque ellos tienen testimonio grande, Señor. Guárdalos, Señor, y cura a cada uno de ellos, Señor. Mete tu mano, Señor, ahí. Envía ángeles, Señor, con espada de 6 barnadas, Señor, para que le limpie el camino, Señor, hacia tu camino, Señor, en esta hora, Padre, Señor. Te pido, Señor, por los que están enfermos, Señor, que sea solamente tú, Señor, poniendo tu mano sanadora, Señor, porque tú eres el que sana, Señor. Tú eres el que sana, Señor. Padre, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú poniendo tu mano sanadora, Señor, en cada uno de los que están enfermos, de los que están en los hospitales, Señor, de los que están en las casas, Señor. Padre, Señor, yo te pido, Señor, por los ancianos, Señor, que están en los hogares, Señor, que tú envíes, Señor, gente, Señor, a llevarle tu amor, a llevar tu palabra, Señor, a llevarle tu gozo, Señor. Padre, Señor, yo te pido también, Señor, por las embarazadas, Señor. Esas embarazadas, Señor, que tú las guardes, tú las cuides, Señor, porque ahí tú estás, Señor. Ahí tú estás abriendo una nueva generación, Señor, de profetas, Señor. Ahí tú estás abriendo una nueva generación de evangelistas, Señor. Declaramos, Señor, que tú las cuidas, tú las guardas y tú las proteges, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por las cosas que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Mañana tenemos culto. Mañana martes tenemos culto de oración y capacitación. La iglesia es Casa de Oración y Avivamiento, un alma más para Jesús. En el pueblo de Mayagüez, por la panadería de la Candelaria. Si no sabes cómo llegar, usted me escribe un mensaje aparte y yo le envío el pin para que llegue. Porque yo sé que mañana Dios tiene algo para ti. Dios va a hacer algo en tu vida. Dios va a depositar un aceite fresco, un aceite que va a salir libre de tus pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios es grande y Dios es maravilloso. Y si Dios lo hacía en el pasado, lo va a hacer en el presente. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los proteja y buenas noches.